Otro síntoma que puede aparecer en alteraciones cardiovasculares son las palpitaciones, que corresponden a la percepción de la actividad del corazón. Hay un cambio de frecuencia, de ritmo o fuerza de contracción cardíaca. Dijimos cuando se percibe la actividad del corazón, hablamos de una palpitación. Mientras uno tiene un ritmo de vida normal durante las 24 horas del día, el ritmo cardíaco no se percibe. Cuando este ritmo es percibido, que sienten un latido, estamos hablando de palpitaciones. ¿Cuáles son las características de las palpitaciones? Fundamentalmente, debemos saber cómo son las palpitaciones, el comienzo y la finalización. Si estas palpitaciones son un ruido cardíaco con una espera intermedia, 2 ruidos cardíacos y la espera intermedia, o 3 ruidos y un lapso que no se escucha, ¿cuándo comienza? Si puede ser por algo emocional, si puede ser un comienzo postprandial, después de comer, y cuándo esto finaliza, si cuando estoy en reposo o cuando comenzamos a hacer una actividad física. ¿Cuáles son los factores que lo desencadenan? Que tienen relación también con el comienzo y la finalización. ¿Qué síntomas se pueden asociar? Está acompañado de disnea, de náuseas, de vómitos. ¿Cuál es la frecuencia de estos episodios? ¿Cuántas veces en el día puedo percibir este latido, que es un latido anómalo, que es un latido fuera de lugar, que se puede asociar a las extrasístoles? Y si ha tenido tratamientos previos, si ha estado medicado para esto en otras ocasiones, y si hay alguna enfermedad concomitante, una enfermedad que lo acompañe, o si está cursando algún tipo de enfermedad que pueda manifestar este tipo de alteración. Por esto vamos a hablar específicamente de arritmias cardíacas. El ritmo cardíaco normal se produce por la reiteración de un estímulo eléctrico que se origina en el nódulo sinusal, que es nuestro marcapasos normal. Se conduce a las aurículas y a los ventrículos con una frecuencia que oscila entre los 70 y 90 latidos por minuto. Ahora, la alteración de estas características constituyen específicamente una arritmia cardíaca. Las distintas arritmias tienen diferentes nombres, depende del lugar de origen de las mismas. Si hablamos de una clasificación, tendríamos en cuenta las arritmias supraventriculares y dentro de ellas tenemos la taquicardia sinusal, la extrasístole auricular, la fibrilación auricular. Y dentro de las ventriculares mencionamos la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Y dentro de los trastornos en la conducción hablamos de los diferentes tipos de bloqueo. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, donde nos vamos a abocar más que nada al bloqueo de tercer grado, donde el paciente termina con la colocación de un marcapasos definitivo. Para hablar de algunos ejemplos de arritmias y trastornos en la conducción, vamos a recordar lo que es un electrocardiograma, que es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Lo que vemos aquí es la onda P, que recordamos, esto corresponde a la despolarización de las aurículas. Luego hay un pequeño descanso que está entre la onda P y la R, y esto significa la repolarización de las aurículas. Luego se despolarizan los ventrículos, que corresponde al QRS propiamente dicho, y por último la onda T, que corresponde a la repolarización de los ventrículos. La repolarización significa el descanso y obviamente el impulso se inicia en el nódulo sinusal, donde comienza el impulso eléctrico del corazón, luego pasa a la onda P, que corresponde a las aurículas, luego se despolarizan los ventrículos, QRS específicamente, y la onda de descanso, que es la onda T, donde nuevamente se vuelve a llenar la víscera
una vez que se ha contraído. Lo importante acá es que este trabajo eléctrico del corazón hace que justamente la fibra del miocardio se contraiga y se relaje para recibir y eyectar la cantidad de sangre. A manera de ejemplo, un trazado electrocardiográfico, en el superior encontramos un electrocardiograma que presenta una taquicardia sinusal. Esto significa una frecuencia bastante elevada, en este caso presenta más de 100 latidos por minuto, que surge en casos, por ejemplo, cuando hablamos de un exceso de actividad física, cuando hay hipertermia, que puede haber taquicardia sinusal, y cede, obviamente, cuando cede el cuadro. En este caso, si el paciente tiene fiebre, tiene una taquicardia sinusal, una vez que cede su fiebre, también desaparece la taquicardia. En el segundo caso, en el inferior, mostramos una bradicardia sinusal, donde esta frecuencia, obviamente, es menor a 60 latidos por minuto, y en este caso, este electro, al contar de un QRS al otro, podemos ver que tiene aproximadamente entre 40 y 45 latidos de frecuencia en este trazado electrocardiográfico. En este otro trazado de electro, bueno, tenemos en el superior un ritmo sinusal normal, con una frecuencia cardíaca normal, cuenta con onda P, QRS, onda T, perfectamente rítmico por lo que uno observa. Y en el de abajo hablamos de un ritmo que corresponde a una fibrilación auricular, que en estos casos la fibrilación auricular se observa más en pacientes con hipertensión arterial, los pacientes que presentan cardiopatía isquémica, alguna miocardiopatía, también algunos pacientes con valvulopatías, pericarditis, y esos pacientes tienen el mayor riesgo de desarrollar un ACV isquémico, porque hay una predisposición en la formación de trombos, porque justamente hay una demora, en este caso, si nosotros observamos en la fibrilación auricular, se observan varias ondas P hasta que se despolariza el ventrículo. Esa demora que hay hasta que se estimula para despolarizar el ventrículo es lo que puede provocar un éstasis de sangre y produce la formación de trombos justamente en las aurículas, y esto hace que el paciente sea un factor de riesgo, obviamente, para desarrollar accidentes cerebrovasculares. En el siguiente trazado electrocardiográfico vemos en la parte superior cómo se observa una extrasístole ventricular. Esos trazados anómalos, que son QRS anómalos, son las extrasístoles justamente ventriculares, que son los que producen las palpitaciones propiamente dichas, que hoy nosotros en algún momento recordamos lo que era la definición de una palpitación, que es cuando se siente el latido cardíaco. Bueno, esto es un latido fuera de lugar, es anómalo, por eso hablamos de palpitaciones, por eso esto es lo que el paciente percibe, que habitualmente en muchos casos son asintomáticos, pero en otros produce síntomas en el paciente, el escucharse ese latido, y fundamentalmente acuden a la consulta porque presentan este tipo de síntomas. Suelen detectarse en pacientes con cardiopatías isquémicas, en algunos casos puede originarse hasta por causas de estrés, por insuficiencias cardíacas o algún tipo de miocardiopatía, pero obviamente son tratadas en su mayoría con beta bloqueantes cardioselectivos. El segundo, la parte inferior, vemos un electro con una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular. En este caso, las taquicardias ventriculares pueden aparecer cuando hay trastornos electrolíticos, cuando hay lesiones en el sistema nervioso central, trastornos en la conducción y que pueden obviamente desencadenar en la muerte súbita. Luego de hacer una fibrilación ventricular, el paciente puede entrar en asistolia, que obviamente es sinónimo de paro cardíaco. Estos electrocardiogramas corresponden a los 3 bloqueos, bloqueo de primer grado, de segundo y de tercer grado. En el primer bloqueo, en el de primer grado, lo que se produce es una demora entre la onda P y el QRS, hay una demora para que se despolarice justamente
el ventrículo. En estos casos lo que vemos es una demora justamente en el tiempo de conducción del estímulo, que va desde las aurículas hasta los ventrículos. En este caso, el pronóstico siempre de los bloqueos de primer grado son pronósticos buenos y responden fundamentalmente a la farmacología. En este bloqueo de segundo grado, que podemos observar que hay varias presencias de onda P que obviamente anteceden al QRS, pero pueden aparecer varias ondas P hasta que se despolariza el ventrículo, antes del complejo QRS. O sea, se despolarizan las aurículas y se repolarizan, pero no se despolarizan los ventrículos de manera seguida, de manera continuada. O sea, pueden aparecer entre 2, 3 o 4 ondas P antes de aparecer el complejo QRS. En casos comunes puede aparecer porque se refiere a una intoxicación con digitálicos, que por eso vemos a algunos pacientes que están internados y se le suministra su digitálico, el más común y más conocido es la digoxina, y durante el fin de semana no se administra la medicación, o sea, como que descansan el fin de semana, y esto es justamente para prevenir una intoxicación con digitálicos. También se reduce medicamentosamente y se puede reducir el caso del bloqueo de segundo grado. En el último, que es el bloqueo de tercer grado, en este caso, entre las ondas P y los complejos QRS no se guarda relación alguna, no se relacionan entre sí. Aparecen ondas P en otro lugar, generalmente no anteceden al complejo QRS y presentan fundamentalmente una frecuencia cardíaca muy baja. En estos casos, en los bloqueos de tercer grado o bloqueo completo, los latidos, la frecuencia generalmente excede a los 30 latidos por minuto y en este caso se requiere como tratamiento la colocación de un marcapasos permanente. Dentro de los métodos de diagnóstico para las arritmias, generalmente, bueno, lo más común es un electrocardiograma, que dijimos que es el registro gráfico eléctrico del corazón, la colocación de un Holter, que es un registro de 24 horas de un electrocardiograma, donde se va registrando las actividades que se realizan y se registra el momento del día en que tiene la sensación de una palpitación, en qué casos, qué actividad estaba realizando cuando lo sintió, y se hace obviamente después el análisis del electro de estas 24 horas. Un ecocardiograma que indica justamente el funcionamiento de las válvulas, tamaño del corazón, el funcionamiento en sí de todo el músculo miocárdico. Dentro del tratamiento, de lo que se puede indicar, siempre puede ser farmacológico, muchas de las arritmias se ven con farmacoterapia, la colocación de marcapasos, como dijimos en el caso de bloqueo de tercer grado, y obviamente también tiene mucho que ver la educación para el autocuidado de las personas que también presentan este tipo de sintomatología. Bueno, como dije, los pacientes con bloqueo auriculoventricular tercer grado, bloqueo completo, son sometidos a la colocación de un marcapasos. Cuando hablamos de marcapasos los clasificamos en sincrónico o a demanda, o asincrónico o a frecuencia fija. También pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. En el caso del sincrónico o a demanda, este marcapasos, una vez que está colocado, obviamente, se sincroniza según la necesidad que tenga del estímulo eléctrico del miocardio. Entonces, en muchos casos es la propia fibra miocárdica la que produce el impulso eléctrico y cuando éste no lo hace, lo lleva a cabo el marcapasos, por eso está sincronizado. Y en el caso del asincrónico a frecuencia fija, es que permanentemente el inicio o el impulso eléctrico nace desde el marcapasos. El marcapasos se coloca el generador en el tejido celular subcutáneo, se introduce un catéter y la punta del catéter, que es el que va estimulando a través del generador el músculo miocárdico, va colocado
en la punta del ventrículo derecho. Desde ahí se manda el impulso eléctrico y hace que la fibra miocárdica se contraiga y por esto haga el trabajo, obviamente, para la eyección de la sangre. En el caso de los transitorios o permanentes, el transitorio depende de un corto plazo, más que nada se utiliza hasta que desaparezca la patología o los síntomas o hasta que se coloque el marcapasos permanente si esto es necesario. El marcapasos permanente tiene una duración, tiene una batería obviamente de generador, a veces dura hasta 10 años y tiene obviamente muchos cuidados para el hogar que el paciente debe conocer y debe informar además que es portador justamente de un marcapasos. Respecto a los cuidados de enfermería, luego de la colocación del marcapasos permanente en este caso, se lleva la incisión quirúrgica y se coloca el generador en el espacio celular subcutáneo. Por lo tanto, el paciente viene con una incisión quirúrgica, generalmente puede ser el lado derecho o el lado izquierdo. Fundamentalmente hay que colocarlo en posición supina, con los brazos a ambos lados del cuerpo. Debe estar en reposo durante las primeras horas con esta posición para evitar justamente que el electrodo se descoloque. O sea, que el electrodo está colocado en la punta del ventrículo derecho, que es el que hace el estímulo al músculo cardíaco, y el paciente, si se mueve bruscamente, puede correr el riesgo de descolocar ese electrodo. Otra cosa importante es colocar una bolsa de arena sobre la incisión quirúrgica, sobre los apósitos que va a traer de la incisión quirúrgica, a manera de compresión para evitar la hemorragia, también disminuye el edema, por eso el paciente debe estar en reposo con esa bolsa en ese lugar para compresión. El enfermero debe controlar signos vitales y debe observar el monitor cuando hace el monitoreo de la persona con el marcapasos. Debe saber detectar si el marcapasos funciona correctamente. Esto, ¿cómo se ve en el monitor que el marcapasos está funcionando? Cuando vemos una rayita previa a la despolarización del ventrículo, o sea, antes del QRS, hay una rayita que de manera transversal indica que ese es el estímulo que hace el marcapasos para provocar el QRS, así como esté planificado o programado. Ese control lo debe hacer el enfermero siempre y sobre todas las cosas si la persona refiere que tiene algún síntoma similar o previo a la colocación del marcapasos, con más razón debe ver si realmente el marcapasos está funcionando. Bueno, con respecto también, que es no menor, es empezar a educar para el alta, educarlo para el hogar. Esto enseñarle a controlar su frecuencia cardíaca para ver si no vuelve a tener nuevamente el pulso muy bajo, frecuencia baja de 30 a 40 pulsaciones por minuto como antes de colocarle el marcapasos. No debe realizar esfuerzos físicos, llevar una tarjeta identificatoria, sobre todas las cosas si llega a pasar por detector de metal, porque seguramente va a ser el ruido indicando que tiene un metal. En este caso debe llevar la tarjeta para eso. Debe evitar los campos magnéticos, microondas, celulares en la zona o bolsillo del lado que está colocado el generador del marcapasos, porque eso ayuda a ir descargando la batería más rápido y por lo tanto hay que evitar esto. Y detectar los síntomas para la consulta médica, o sea, si vuelve a tener los síntomas que tenía previamente, pudo haber una descarga ya de la batería, que debe ser recargada o recambiada, y en esto debe acudir al médico para la correcta consulta.